o Ujú. si el profesor es objeto de agresión verbal y de agresión física en el pasado. Porque si ya es repetitivo, sería un caso de bullying. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestro invitado Jorge Yamamoto, psicólogo social que está conectado a esta hora aquí en Exitosa. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto en saludarles. Muchas gracias. Bienvenido a Exitosa y en principio compartirle lo que sienten los peruanos cuando vemos estas imágenes donde no solamente nos genera indignación, impotencia, decepción de ver a un profesor siendo agredido por sus propios alumnos, de ver a niños que son el futuro o adolescentes porque son del nivel secundaria, que son el futuro del país, comportándose como unos delincuentes, porque este acto es completamente reprochable. ¿Qué es lo que está pasando con los adolescentes, con los jóvenes, con los estudiantes en esta época que hemos salido ya de una pandemia, de un confinamiento nacional? Sí, efectivamente, este es un hecho inaceptable, pero para poder comprenderlo, no minimizarlo, hay que ver todo el proceso. Cuando se da en estos actos de violencia, primero hay que señalar que no, en este caso, no se tratan de golpes en la cara o uso de palos que tienen una intención letal, sino que se trata de tirarle la casaca, que obviamente nadie muere porque le tiren un casacazo, en algunas patadas Sí. y algunos golpes, pero que no son golpes en la cara con intención letal. Entonces hay que circunscribir esto en una agresión no letal. Para entender eso, entonces, lo que tenemos que ver es que toda agresión comienza con lo que se llama una instigación, es decir, hay algo que ha hecho el profesor que ha generado esa reacción violenta no letal en los alumnos. Repito que no estamos justificando para nada, sino poniendo en contexto. Entonces habría que entender cuál ha sido la conducta del profesor, que puede haber sido incorrecta, pero esto obviamente, y repito, no justifica que sea algo aceptable. Y luego es el tema de las consecuencias que puedan haber. Entonces, si el colegio lo pasa por agua tibia, se va a reforzar esa conducta. Pero si es que estudia el caso, analiza la conducta inicial del profesor y luego analiza todo el contexto, entonces si se establece la justicia, se reprime, se evita que esto se vaya a reproducir. Así es. Entonces, no es el caso que vemos, por ejemplo, de las barras en donde menores de edad participan activamente de actos de violencia, incluso con armamento, con intención letal de un palo que golpea la cabeza. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto es parte de una manifestación general, de una crisis de la educación, porque esto se da en el marco de un colegio, en donde un profesor ha dejado de ser el modelo respetuoso, en donde el alumno va a darle deferencia, va a brindar su respeto, sino todo lo contrario. Entonces hay que revisar el tipo de liderazgo y de modelo que están dando los profesores para que desencadenen estas conductas injustificadas. Así es, se ha perdido el principio de autoridad, ¿no? Hace muchos años el profesor, y como debe ser, es la figura de autoridad, de respeto, es una persona que uno busca seguir como un modelo de conducta y en general profesional. Pero lo que se puede observar es a 5 jóvenes, incluso uno de ellos intenta también atacarlo con una silla, mientras otros le dan algunos golpes en la cara, le tiran la casaca y vemos otros estudiantes que están en su carpeta, parece que continúan haciendo sus labores y no se inmuta para nada, mientras hay otros que están grabando el hecho. Y este hecho de poder grabar te hace cómplice. Eres cómplice de ese acto de violencia y se ha registrado en los últimos años desde que los escolares tienen redes sociales y los escolares tienen acceso a estos dispositivos móviles.
Exactamente. Esto es, habría que ver si esto es un caso aislado o Ujú. si el profesor es objeto de agresión verbal y de agresión física en el pasado. Porque si ya es repetitivo, sería un caso de bullying o de acoso, pero en este caso de los alumnos hacia el profesor. Lamentablemente, este es un fenómeno que existe en el mundo y en el Perú. Entonces, un principio que forma parte de la formación de un profesor, joven o mayor, es que tiene que imponer respeto, porque el alumno peruano en el ámbito escolar y también universitario va a eh, naturalmente, culturalmente, tratar de cochinear, de basurear, de hacer Ujú. bromas al profesor. Y si el profesor no pone límite, va a ir escalando. Hay casos en los cuales el profesor se pasea por la clase y lo escupen. Y eso puede ir escalando luego a que le tiran cosas y termina siendo un caso de disciplina al revés, porque el alumno es rebelde y trata de imponer, no con sus estudios, no con sus valores, sino lamentablemente a veces con su conducta antisocial, una característica muy generalizada lamentablemente en las grandes ciudades en el Perú, y termina en estos episodios. Entonces hay más que investigar que evaluar y juzgar en este contexto. Y es una Exitosa. rebeldía sin causa, ¿no? Porque si en todo caso el profesor no tiene una correcta metodología, no les gusta cómo enseña, lo obvio sería de que exista un alumno que representa a todo el salón, que recolecte firmas, que pida una audiencia con la directora, que exprese su punto de vista, pero no llegar a ese nivel de violencia. En los últimos años, señor Yamamoto, luego de salir de la pandemia del confinamiento, que fue una etapa de crisis, cuando hablamos del sistema de salud mental, se han registrado casos como este en videos donde los estudiantes son acosadores, hacen bullying a los maestros, entre alumnos, pero también hay casos de violencia física extrema. Aquí en Exitosa registramos un caso de un colegio ubicado en la zona de Ramiro Prialé, donde un niño estaba en la unidad de cuidados intensivos, producto de una gresca entre compañeros. Imagínense ese nivel de violencia entre estudiantes. Sí, la violencia hay que separarla del bullying, porque el bullying es un caso sistemático de un estudiante que es agredido psicológica o físicamente por un alumno, pero que además va a tener un grupo de seguidores que lo asusan y le celebran el tema, y esto se vuelve sistemático. Entonces el bullying puede salirse de control y convertirse en violencia incluso letal, pero hay episodios aislados en donde de repente dos alumnos se enfrentan y uno termina hospitalizado. Las causas van a ser diferentes, entonces asumamos que se trata del primer elemento del bullying. Hay un tipo de acosador, de bully, que es aquel que, Exitosa. Bien, un esa- lado acosado, Ujú. es por otro lado, eh, no solamente acosado, sino en su casa recibe mucho maltrato y que se le va la violencia de control. Y en ese marco, la posibilidad de que termine siendo un delincuente en el futuro es bastante alta. Por eso el protocolo del Ministerio de Educación se basa en que hay que tratar tanto a la víctima de acoso como al acosador. Y frente a esto, ¿qué podemos hacer, señor Yamamoto? Y yo sé que es un tema multisectorial que implica, por supuesto, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía y Finanzas, pero también es un tema que hay que conversar en casa, porque algunos padres de familia piensan que el colegio tiene la obligación de formar en todos los aspectos al estudiante y el colegio lo que hace es enseñar y dictarle materias al niño. El tema de los valores viene desde casa.
el tema de conversar con tu hijo, de hablar cómo se siente, de poder ponerlo en algunas actividades para que desfogue la energía que pueda tener, eso viene por parte de los padres de familia, es el trabajo de los padres de familia. Totalmente de acuerdo. Y en estos casos de una violencia que puede llevar a una hospitalización y que lamentablemente ha llevado a la muerte en algunos casos, no solamente es lo que usted señala de manera muy adecuada de la formación de valores, sino que se ha encontrado que el niño recibe violencia física y psicológica de parte de los padres. Entonces aquí la recomendación es más básica. No maltrates a tu hijo porque va a ser un maltratador. Eso. Tienes que darle disciplina, pero con calidez. Que el niño tenga límites con castigos razonables y con premios cuando se porta bien. Pero ahí arrastramos un problema que es el problema de los padres como individuos y como pareja. Entonces, habíamos hablado que la violencia va a tener otro camino, no es el bullying que tiene un grupo que lo soporta, pero ese maltrato, esa violencia que recibe en casa también produce los casos de violencia letal. Entonces, ¿qué deben de hacer los padres específicamente? No maltratar a sus hijos y hacerse ver si es que tienen mucha ira, que manejen sus propios temas y ahí entra el círculo vicioso y la reacción en cadena, porque muchas veces los padres también han sido víctimas de violencia y no han podido resolver eso. Ahora, es la casa, pero también el colegio tiene una función. Por ejemplo, se han hecho estudios en los cuales se puede determinar cuáles son los niños que tienen, digamos, una facilidad para convertirse en víctimas y en victimarios del bullying, del acoso escolar, y darles un acompañamiento psicológico de poder prevenir que esto se convierta ya en actos de agresión y hacer una vigilancia para que cuando esto ocurra rápidamente pueda controlarse. Ya la violencia aislada es más complicada porque hay un disparador que a veces no se puede prever. Exitosa. Y allí la vigilancia y los sistemas de alerta tienen que ser más finos y sofisticados. Y la sociedad también, ese es el triángulo del mal: maltrato en casa, falta de vigilancia y protocolo en la escuela, y la sociedad que genera una cultura que aprueba esta violencia. Porque si un alumno hace un chiste que denigra al profesor, le dice algo de violencia pasiva, una broma pesada, y el grupo le va a celebrar. Y si el profesor no le pone el pare, se va a salir de control. En otro país civilizado con baja violencia, un alumno, o incluso en el Perú, con alumnos de provincia, un alumno hace un comentario faltoso, los limeñitos del mal le celebran, pero los alumnos de provincia lo reprimen, dicen más respeto con el profesor. Claro. Entonces ahí está la cultura que debemos de ir cultivando y reestructurando en las grandes ciudades, que no es una cultura de la chacota agresiva, sino una cultura de respeto, sociedad, escuela y familia. Y frente a eso, usted ha dicho una palabra muy importante, la rebeldía, pero otra cosa es la rebeldía con causa, el cuestionar, el levantar la voz frente a las injusticias. Pero ¿quiénes son los modelos actuales de nuestros jóvenes, de los estudiantes? ¿A quién están siguiendo? ¿O es que el crecimiento del contenido que existe por las redes sociales, de estos líderes de barro que hay en internet, donde incluso muchos jóvenes siguen algún tipo de retos que hay, que son peligrosos, también influyen en su comportamiento? ¿Quiénes son los modelos que tienen nuestros jóvenes para seguir? Exitosa. Tal cual, Katiuska, usted ha señalado un tema muy importante. Desde hace décadas
venimos evaluando los modelos de la juventud y no son personas estudiosas, solidarias, con valores, trabajadoras, sino son los vacancitos. Como bien usted lo ha señalado, se ha encontrado en diferentes oportunidades que son estos actores de los programas de realidad, de concursos, pero no solamente tienen un buen rendimiento físico, sino son chismosos, se agreden verbalmente, no promueven el diálogo. Y algo que está pasando debajo del radar son algunos comentaristas deportivos en programas de fútbol que tienen esa conducta fosforito, ¿no? Rápidamente se molestan y se hace un pequeño reality show de que verbalmente se pelean porque este jugador es bueno o el otro es malo, incluso hacen bromas pesadas, y esos son programas de enorme audiencia por los jóvenes, y lamentablemente, como aumentan el rating, e incluso medios de comunicación muy serios están promoviendo este tipo de discusiones que incluso tienen tanto éxito que se convierten en conductores de un programa independiente. Y no quiero mencionar nombres, pero hay el caso de un conductor de televisión muy nocivo para la sociedad que comenzó en este plan. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado Jorge Yamamoto, psicólogo social, que ha aterrizado muy bien este tema que seguiremos abordando. Usted va a participar luego de la pausa comercial. Vamos a habilitar líneas telefónicas para hablar sobre este tema tan importante. Muchas gracias.